Imagine despertarse un día y darse cuenta de que su ADN contiene el recuerdo de los reinos perdidos, las migraciones olvidadas y los antepasados que caminaron la tierra antes de que se extrajeran las fronteras. No en algún sentido abstracto, sino en hilos reales y rastreables transmitidos a usted, líneas de sangre que se extienden más allá del delta del Río Rojo, a través de valles de montaña y a través de los antiguos mares. Vietnam, a menudo visto a través de la lente de la guerra, la comida o los paisajes impresionantes, esconde algo mucho más personal debajo de su superficie, una historia genética tan compleja, tan inesperada, que incluso la ciencia todavía se está poniendo al día. Porque dentro del genoma vietnamita se encuentra un secreto, no solo de una gente, sino de muchas, tejidas por el tiempo, la supervivencia y el movimiento. No se trata solo de ascendencia. Se trata de descubrir un registro oculto del viaje humano, tallado en las células de más de 96 millones de personas. Desde los cazadores más antiguos del sudeste asiático hasta la gente de mar desde islas distantes, desde los agricultores del Yangtze hasta los guerreros de las antiguas culturas de bronce, sus historias no desaparecieron. Ellos viven en ti. Y hoy, los vamos a decodificar. Olvida todo lo que crees que sabes sobre el pasado de Vietnam. Esto no es solo historia. Es un legado vivo, respirando. Entonces, ¿por qué el genoma vietnamita desafía la simplicidad? ¿Por qué los científicos encuentran fragmentos de ascendencia australiana aborigen en el norte, sin embargo, las firmas austronesias en el sur? ¿Por qué hay más de 50 identidades étnicas, pero un hilo genético compartido entre muchos? Estas no son solo preguntas de trivia. Desafían cómo entendemos quiénes son realmente los vietnamitas. Porque la respuesta no es una tribu. Son muchos plazos. Es el fantasma de los reinos enterrados bajo arroz. Es la impresión de imperios, migraciones y civilizaciones olvidadas. Y todo todavía está allí, esperando ser leído, un hilo a la vez. Si crees que el ADN es solo ciencia, piense de nuevo. Esta es la identidad. Esto es perteneciente. Esto es memoria, encriptada. Y al final de este viaje, nunca volverás a ver a Vietnam, ni a ti mismo, de la misma manera. Escondido entre montañas, ríos y el mar del sur de China, Vietnam es más que un país en el mapa, es una de las regiones más genéticamente en capas de la Tierra. Esto no es solo una metáfora poética. Es un hecho genómico difícil. A primera vista, Vietnam puede parecer culturalmente unificado. Pero debajo del lenguaje, las tradiciones y las banderas se encuentran una verdad asombrosa: la Tierra es el hogar de 54 grupos étnicos reconocidos oficialmente, que hablan más de 110 idiomas. Cada uno con códigos ancestrales distintos. Esta no es la historia de un origen, es la convergencia de docenas. La geografía de Vietnam lo convirtió en un centro natural para la migración humana antigua. Su larga curva en forma de S forma un puente genético entre el sur de China y el sudeste asiático de la isla, entre el Himalaya y el Pacífico. Las olas de personas vinieron, algunas se quedaron, algunas siguieron adelante, pero todas dejaron las huellas digitales genéticas. La gente de Kinh, la mayoría de hoy, representan más del 85% de la población. Pero su dominio cuenta solo una parte de la historia. El 15% restante contiene fragmentos de linajes que se conectan con las personas tan diversas como los pastores tibetanos, los comerciantes malayos y la gente de mar Austronesia. Y no solo llevan tradiciones, sino que llevan ADN que no se pueden encontrar en ningún otro lugar de la Tierra. En la mayoría de los países, el idioma y la genética se alinean libremente. Pero no aquí. En Vietnam, dos personas pueden hablar la misma lengua pero provienen de ramas ancestrales completamente diferentes. Otros pueden hablar idiomas no relacionados y, sin embargo, compartir raíces genómicas profundas. Este desajuste genético sugiere siglos de difusión cultural, donde el lenguaje viajaba más rápido que las líneas de sangre, y las ideas cruzaban los ríos mucho antes de que los genes lo hicieran.
Es por eso que dos grupos étnicos en las provincias adyacentes pueden verse, vivir y sonar diferentes, pero transportan marcadores superpuestos en sus celdas. El ADN de Vietnam cuenta una historia de adaptación y supervivencia en un paisaje que lo exigió. Las tierras altas y las tierras bajas dieron forma a diferentes formas de vida y diferentes perfiles genéticos. El aislamiento en las montañas llevó a algunos grupos a retener a progrupos raros que desaparecieron en otros lugares. La interacción costera trajo un nuevo flujo de genes, introduciendo rastros genéticos de India, Arabia, incluso África Oriental a través del comercio marítimo mucho antes de que los libros de texto digan qué sucedió. Pero lo que hace que Vietnam sea verdaderamente único es la forma en que estas capas nunca se borraron, solo se agregaron. Donde otras regiones vieron reemplazo, Vietnam vio la mezcla. Los nuevos grupos llegaron y se doblaron en la tela existente, formando una compleja colcha genética cosida durante miles de años. Una persona del delta del Río Rojo puede transportar genes de los agricultores de arroz neolítico y los metalurgistas NGSN. Mientras tanto, alguien de las tierras altas del sur podría mostrar firmas de antepasados de habla austroasiática y auxiliares de marina, todo dentro de una generación. Esto no es solo la genética de la población. Esta es la biografía de Vietnam, escrita no en tinta, sino en código. Un país no formado por una sola tribu, sino por un enredo constante, desordenado y hermoso de los pueblos. Una nación donde la identidad nunca fue estática y donde no solo se recuerda la historia, se hereda. Mucho antes de que Vietnam fuera un nombre, un idioma o una nación, había personas que vivían en sus cuevas, caminaban con sus bosques y cazaban sus ríos. Estos primeros habitantes, conocidos por los investigadores como Oabinian, vivieron hace más de 10.000 años, y su ADN es sorprendente. De hecho, reescribe la idea de donde comienza la historia vietnamita. Las excavaciones en lugares como Man Be se han descubierto restos esqueléticos que tienen un eco ancestral profundo, uno no alineado con Asia Oriental, sino con melanesios y australianos aborígenes. Sí, algunos de los vietnamitas más antiguos transportan linajes mitocondriales que trazan hasta Oceanía. Esto no es teoría. Esto se confirma por los estudios de todo el genoma y el análisis de ADN antiguo, colocando al pueblo oabiniano entre la primera ola de humanos modernos en establecerse en el sudeste asiático. Una población mayor que la agricultura, los reinos o las herramientas de metales. Pero no permanecieron solos. Finalmente se unieron otros grupos, los migrantes del norte trajeron agricultura y nuevas tecnologías. Lo notable es que el legado de Oabinian no fue eliminado. Fue absorbido, diluido lentamente pero nunca completamente perdido. Incluso hoy, los rastros sutiles de su ascendencia permanecen en grupos étnicos aislados en las regiones montañosas de Vietnam. Su legado no es solo en la genética. Es en patrones culturales que son anteriores a la historia registrada. Las herramientas que dejaron atrás, copos de piedra simples y elegantes, forman la base de lo que se llama el complejo tecnológico oabiniano, una tradición arqueológica distintiva que se extiende por la región. Pero lo más importante, su influencia genética sentó las bases de todas las poblaciones que surgieron después. Representan una antigua rama de la humanidad que divergió antes de que existieran muchas poblaciones asiáticas y europeas. Su supervivencia, especialmente en rastros fragmentados dentro del ADN vietnamita moderno, es una pista de la profunda continuidad de la vida en esta tierra. Estuvieron aquí antes de que el Río Rojo se convirtiera en una cuna de civilización. Antes de que cualquier imperio grabado se elevara en el delta. Antes de que vietnamita tuviera un nombre, ya había humanos cuyas líneas de sangre fluirían, invisiblemente, a millones que viven en la región hoy. A menudo pensamos en la historia como algo que comienza con la escritura, los monumentos o los reyes. Pero para Vietnam, el verdadero comienzo se encuentra mucho más profundo, en las sombras del tiempo, con un pueblo cuya existencia está casi olvidada, pero aún en silencio presente en los genes mismos de sus descendientes. Su presencia no está en los libros de texto. Está en los fósiles moleculares de los vivos.
Y es solo a través de la lente de la ciencia moderna que estamos comenzando a escuchar su voz silenciosa nuevamente. Hace aproximadamente 4.000 años, un nuevo tipo de transformación barrió lo que ahora es el norte de Vietnam, no a través de la conquista, sino a través del cultivo. Este cambio no fue liderado por reyes o ejércitos, sino por migrantes del sur de China que llevaban algo mucho más poderoso que las armas, conocimiento de la agricultura y más específicamente, el delicado arte que altera la vida de cultivar arroz. Estos recién llegados no eran solo agricultores. Pertenecían a las primeras comunidades de habla austroasiática, y con ellas vinieron una impronta genética que alteraría la estructura de la población de Vietnam para siempre. La evidencia arqueológica nos dice que a medida que estos agricultores de arroz se movían hacia el sur a lo largo de los valles del río, trajeron consigo no solo herramientas y semillas, sino también nuevos sistemas culturales, configurando la vida diaria en toda la región de manera que persistiría para milenios. Los datos genéticos agregan una dimensión aún más convincente a esta narrativa. Los estudios muestran que esta migración neolítica llevó lo que se conoce como ascendencia relacionada con Dusan, contribuyendo aproximadamente a 2/3 del material genético encontrado en poblaciones de la Edad de Bronce como las de Nu y Np. El resto vino de fuentes del norte de Asia. Esta mezcla no fue un evento único, fue una mezcla gradual, capa de capa, generación tras generación. Lo que es realmente fascinante es cómo estas nuevas sociedades agrícolas no reemplazan simplemente a los recolectores de Wabinian más antiguos. En cambio, se fusionaron. Sus firmas genéticas se fusionaron en los cuerpos de los niños que criaron juntos. Con el tiempo, esta fusión dio lugar a la base de las poblaciones vietnamitas modernas, especialmente la mayoría de Kinh. Esto fue más que solo flujo de genes. Fue el comienzo de la etnogénesis, la aparición de una nueva gente a través de la síntesis biológica y cultural. Los ríos, el río Rojo y Mekong en particular, actuaron como carreteras para esta transformación. Conectaron aldeas, facilitaron el comercio y permitieron a las comunidades agrícolas prosperar. Estas vías fluviales no eran solo características geográficas. Eran agentes de cambio. A lo largo de sus bancos, surgieron formas tempranas de complejidad social, trabajo organizado, sociedades estratificadas y, finalmente, las raíces de lo que se convertirían en civilizaciones legendarias. Esta era también marcó un punto de inflexión en cómo los humanos interactuaron con su entorno. El AGR de arroz húmedo, la cultura traída por estos migrantes neolíticos requirió una coordinación precisa, terribles, riego, planificación estacional. Y esto creó las condiciones para el asentamiento a largo plazo y el crecimiento de la población. Por primera vez en la historia de esta región, las comunidades podrían expandirse, especializarse y defender el territorio. Pero no fue solo la evolución local. Estos migrantes llevaron consigo recuerdos antiguos de los valles de Yangtze y Pearl River, haciendo que Vietnam sea parte de un arco civilizacional mucho más grande que se extiende por el este y el sudeste asiático. Su idioma se convirtió en la raíz de los vietnamitas. Sus cultivos se convirtieron en la base de su cocina. Y sus genes se convirtieron en el marco de una identidad nacional que aún lleva su impronta, miles de años después. Entonces, cuando hablamos sobre el aumento neolítico del sur de los chinos, no estamos hablando de una ola lejana de agricultores sin rostro. Estamos hablando de la llegada de algo monumental, la convergencia del suelo, la semilla y la sangre, remodelando no solo los paisajes, sino también las líneas de vida. Levantándose de las fértiles llanuras de inundación del Valle del Río Rojo, una antigua civilización comenzó a florecer, una que tallaría su legado en bronce y hueso por igual. La cultura NGSN, que emerge hace unos 2.500 años, no fue solo un salto tecnológico. Fue un punto de inflexión en la configuración de la identidad vietnamita, social, cultural y genéticamente. El sello distintivo de esta civilización fue su asombrosa artesanía, más famoso los tambores NGSN, instrumentos de bronce masivos, ornamentados que simbolizaban el poder, el ritual y la unidad.
Pero detrás de estas maravillas artísticas se encuentran una revolución más profunda, la consolidación de las comunidades agrícolas en sociedades estratificadas, trabajo organizado, comercio de larga distancia y el surgimiento de una clase de élite. Estos no eran solo artesanos. Eran constructores de un nuevo orden sociopolítico. Sin embargo, lo que a menudo se pierde es que las personas detrás de esta floración cultural no estaban genéticamente aisladas. Llevaron dentro de ellos una mezcla de ancestros, el resultado de siglos de fusionar entre los agricultores anteriores del norte y las poblaciones locales enraizadas en el sudeste asiático. Las comparaciones genéticas entre el vietnamita moderna y los restos de los sitios de entierro NGSN confirman un vínculo ancestral directo, especialmente con la población de Kinh. Estas comunidades de la Edad de Bronce formaron lo que solo se puede describir como un corredor genético, actuando como un puente entre los antiguos grupos de genes del norte y las identidades emergentes del sur. Esto no era simplemente una encrucijada geográfica, sino un nexo genómico. La gente aquí heredó hilos de migrantes neolíticos anteriores, y también pasaron esos genes hacia el sur a medida que su influencia se expandió. La importancia de NGSN no se limita a la metalurgia o la migración. Marca el punto en el que la identidad vietnamita comenzó a cristalizar. A través de rituales, lenguaje, prácticas de entierro y símbolos culturales compartidos, comenzó a formarse una conciencia colectiva, algo que fue más allá de las fronteras de la aldea. Y debido a que sus firmas genéticas se alinean estrechamente con los grupos Kinh modernos, está claro que esta cultura no era un callejón sin salida, sino una raíz viva todavía visible en el ADN de millones hoy. La arqueología nos dice que la gente de NG intercambió ampliamente, sus tambores de bronce se han encontrado tan lejos como Indonesia y el sur de China. Pero los datos genéticos revelan algo igual de importante, el flujo de personas. No todo el movimiento deja artefactos visibles, pero deja rastros en el genoma. Esos rastros muestran una población con conexiones amplias pero también continuidad local, personas que absorbieron nuevas ideas mientras preservan los linajes heredados. La expansión de la influencia de NG también coincide con la formación gradual de los primeros estados vietnamitas. Este no fue un salto repentino hacia la realeza o el imperio, sino una evolución lenta donde la tecnología, el comercio y la ascendencia compartida sentaron las bases para la unidad política futura. Entonces, si bien el brillo del bronce puede llamar la atención, es la historia invisible dentro de las personas la que revela la verdad más profunda. La cultura NGSN no era solo un punto culminante de innovación antigua, era un crisol de identidad, forjando la forma temprana de una gente que se estaba convirtiendo en algo nuevo, pero profundamente arraigado en todo lo que vino antes. Salga de las bulliciosas ciudades de Hanoi o Ho Chi Minh y usted ingresa a un mundo donde los idiomas cambian cada pocos valles, donde los patrones de ropa cambian de una aldea a la siguiente, y donde la mayoría no es compartida por una mayoría sino llevada por docenas de grupos distintos. Vietnam no es una historia única, es un intrincado tejido de diversidad etnolingüística, sin igual en gran parte de Asia. El Kinh puede formar el núcleo demográfico de la nación, pero comparten la tierra con otros 53 grupos étnicos oficialmente reconocidos, muchos de los cuales se han mantenido genética y culturalmente distinta durante siglos. Estas comunidades hablan idiomas que pertenecen a 5 familias principales: Austroasiatic, Austronesia, Mon Mien, Taikada y Sino-Tibetana, cada una con sus propias historias ancestrales, separadas de la narrativa convencional. Lo que la genética descubre aquí es extraordinaria. Incluso entre grupos que hablan idiomas similares, el ADN a menudo cuenta una historia más compleja. Por ejemplo, algunas poblaciones de habla austroasiática que viven en las tierras altas centrales muestran vínculos genéticos más estrechos con los vecinos del sur que con otros grupos en su propia familia del idioma. Y en muchos casos, los cambios lingüísticos ocurrieron no por la migración a gran escala, sino a través de la difusión cultural, donde las comunidades adoptaron lenguas nuevas sin una mezcla genética significativa. El diseño geográfico de Vietnam juega un papel crucial.
Sus montañas afiladas, valles, ríos estrechos y bosques densos han permitido que algunas poblaciones permanezcan aisladas, preservando perfiles genéticos únicos que difieren considerablemente de los grupos cercanos. Otros, especialmente aquellos a lo largo de las antiguas rutas comerciales o zonas fronterizas, muestran evidencia de mezcla desde múltiples direcciones, combinando ascendencia del sur de China, el norte de Laos o Camboya costera. Uno de los patrones más reveladores es cuánta variación existe dentro de las familias de idiomas. Por ejemplo, no todos los hablantes de Tai Kadai en Vietnam comparten el mismo fondo genético. El Tai, Tai y Nung pueden usar idiomas relacionados, pero sus datos de todo el genoma muestran que han sido moldeados por diferentes eventos e interacciones históricas. Del mismo modo, dentro de la familia Mon Mien, el Dao y Hmong muestran ascendencia superpuesta, pero con diferencias sutiles que sugieren una divergencia más reciente. Y luego hay grupos que parecen estar casi solo. El Manisila, por ejemplo, exhiben firmas genéticas que no se alinean estrechamente con ningún grupo importante en Vietnam. Estas pequeñas poblaciones llevan las marcas de los antiguos cuellos de botella, lo que significa que sus antepasados probablemente sobrevivieron a través de contracciones demográficas severas, preservando los linajes genéticos más antiguos que casi han desaparecido en otros lugares. Aún más fascinante es la forma en que la variación regional atraviesa el origen étnico. En el norte, muchos grupos comparten más en común con las poblaciones del sur de los chinos. En el sur, ciertas comunidades llevan rastros de conexiones marítimas históricas, incluidos los vínculos con las culturas de habla austronesia de la isla del sudeste asiático. Las tierras bajas costeras, las tierras altas de montaña y las cuencas fluviales sirven como zonas de contraste genético, conformado por la geografía, la historia y la estructura social. La diversidad genética oculta dentro de las fronteras de Vietnam desafía cualquier idea de una identidad uniforme. En cambio, revela un mapa vivo de la historia humana, uno escrito en migración, matrimonio, aislamiento y adaptación. Nos dice que la identidad vietnamita no es singular o estática. Es dinámico, en capas y profundamente regional. Cada grupo étnico lleva su propio legado, no solo en su idioma o costumbres, sino en su ADN. Y solo al comprender estas diferencias podemos comenzar a apreciar el alcance completo del mosaico ancestral de Vietnam, un tapiz no solo de las personas, sino del tiempo mismo. Hidden en lo profundo de los bosques, tierras altas y fronteras de Vietnam son comunidades cuyas historias genéticas desafían la expectativa. Estas no son notas al pie de la identidad vietnamita, son capítulos vitales que revelan capas de ascendencia intactas por las narrativas convencionales. Si bien la atención nacional a menudo gravita hacia el Kinh, es una de las minorías étnicas que se conservan algunas de las firmas genéticas más únicas de Vietnam. Tome la gente Cham del centro de Vietnam. Su idioma pertenece a la familia austronesia, conectándolos con la antigua gente de Mar del Pacífico. Sin embargo, su ADN cuenta una historia no de aislamiento, sino de interacción. Los estudios genómicos muestran que los Cham son un mosaico genético, que combina ascendencia de grupos austroasiáticos locales con aportes de linajes austronesios distantes. Curiosamente, mientras que algunos Cham muestran conexiones distantes con el pueblo atayal de Taiwán, otros reflejan siglos de matrimonios mixtos regionales, creando un perfil que no se encuentra en ningún otro lugar en el sudeste asiático. En las tierras altas del sur, Ede y Hiarai también hablan idiomas austronesios, pero genéticamente se alinean más estrechamente con la ascendencia austroasiática. Este desajuste entre el lenguaje y el linaje ofrece evidencia convincente del cambio de lenguaje sin reemplazo de la población, un proceso en el que las comunidades adoptan un nuevo idioma a través del contacto cultural prolongado, en lugar de la migración. Su ADN materno también insinúa una práctica de matrilocalidad, donde las mujeres permanecen en sus comunidades de nacimiento después del matrimonio, ayudando a preservar los antiguos linajes maternos con el tiempo. Entre los grupos Mon Mien, el Dao y Hmong presentan un grupo genético muy vinculado, que refleja un origen compartido en el sur de China.
Sin embargo, las distinciones sutiles revelan caminos divergentes. El DAO, por ejemplo, muestra signos de mezcla genética reciente con poblaciones cercanas de Tai-Kadai, probablemente el resultado de siglos de interacción intergrupal a lo largo de corredores comerciales montañosos. El Hmong, en contraste, ha conservado un perfil más distinto, lo que sugiere la estabilidad demográfica a largo plazo en ciertas regiones. Mientras tanto, los grupos de habla sino-tibetano como el Lolo, Pula y Sila se destacan en el paisaje genómico de Vietnam. Sus patrones genéticos sugieren una mezcla mínima con otros grupos vietnamitas, formando un grupo independiente que refleja tanto el aislamiento geográfico como la cohesión cultural. Sin embargo, incluso dentro de estos grupos, algunos como Pula muestran ascendencia superpuesta con vecinos de habla Hmong y Tai, lo que indica que incluso en lejanía, las fronteras genéticas eran porosas. Luego están los verdaderos valores atípicos, grupos como el Manikomu, cuyo ADN no se alinea cómodamente con ninguna población importante de la región. Estas comunidades llevan a progrupos raros y muestran bajos niveles de deriva compartida con otros grupos vietnamitas, apuntando a largas historias de reclusión genética. Sus linajes actúan como cápsulas de tiempo de vida, preservando estructuras de población antiguas que pueden haber existido antes de que las olas importantes de migración remodelen la región. Lo que está claro de todos estos ejemplos es que las minorías étnicas de Vietnam no son simplemente poblaciones periféricas, son guardianes de legados genéticos profundos. Sus genomas retienen patrones borrados en grupos más cosmopolitas, ofreciendo una visión rara de las migraciones humanas que dieron forma al sudeste asiático del continente. Estas no son comunidades estáticas congeladas en el tiempo. Son poblaciones dinámicas cuyas historias están grabadas no solo en el folclore, sino en los hilos de ADN transmitidos a través de las generaciones. Comprender estos patrones genéticos es más que un ejercicio científico. Es un reconocimiento de que cada tribu Gil, cada aldea remota, cada dialecto distinto representa no solo la riqueza cultural, sino la historia biológica. Y dentro de su diversidad se encuentra el recordatorio más claro: la historia de Vietnam nunca fue una historia, siempre fue muchos. A lo largo de la costa central de Vietnam, una vez se encontraba un poderoso reino que pocos recuerdan hoy, pero sus ecos permanecen grabados en los genes de las personas modernas. Este era Champa, un estado marítimo vibrante arraigado en la cultura austronesia, el comercio de seda, las especias e ideas en los mares. Si bien sus torres se derrumbaron hace siglos, su legado nunca se borró por completo. Se filtró silenciosamente en la población a través de algo mucho más duradero que la piedra, el ADN. La huella austronesia en Vietnam es sutil pero profunda. Grupos como el Cham, Gia Rai y Ede aún llevan fragmentos de este linaje, incluso cuando sus identidades culturales han sido moldeadas por siglos de interacción con los pueblos vecinos. Lo que distingue a estos grupos no es solo un lenguaje o tradición, sino una señal ancestral distinta que se remonta a las poblaciones de margen que una vez viajó a través del Pacífico en canoas. Para el Cham en particular, el registro genético es un mosaico de historias. Mientras que parte de su ascendencia los vincula con otros grupos de habla austronesia, incluidos los enlaces remotos con Taiwán, gran parte de eso refleja una integración más profunda con las poblaciones locales del sudeste asiático. Este perfil mixto apunta a una compleja historia de asentamiento, asimilación y supervivencia, un proceso que se aceleró después del colapso del reino en el siglo XV. Cuando el empuje del sur de los vietnamitas, conocido como Nam Tin, envolvió el corazón de Champa, no fue solo el territorio el que cambió las manos. Eran líneas de sangre. Con el tiempo, las comunidades Cham fueron desplazadas, absorbidas o fragmentadas. Pero su genética perduró, particularmente en el centro y sur de Vietnam, donde ciertos linajes permanecen rastreables a su pasado austronesio. Mientras tanto, grupos como Gia Rai y Ede, que también hablan idiomas austronesios, presentan un patrón aún más inusual. A pesar de sus raíces lingüísticas, su genética sugiere lazos más fuertes con la ascendencia del sudeste asiático continental, especialmente los linajes austroasiáticos.
Esta desconexión entre el lenguaje y la genética sugiere un largo proceso de préstamo cultural, donde los idiomas se propagan entre las comunidades sin un movimiento importante de la población. Lo que probablemente contribuyó a la preservación de linajes maternos únicos en estos grupos es una práctica social rara, la residencia matrilocal. En estas sociedades, las mujeres permanecen en sus aldeas de nacimiento mientras los hombres se mudan después del matrimonio. Durante generaciones, esto estabiliza y preserva el ADN mitocondrial con herencia femenina dentro de la comunidad, ofreciendo una ventana rara en la ascendencia materna durante miles de años. El colapso de Champa no fue una desaparición. Fue una transformación. Su gente no desapareció, se derritieron en la tela más amplia, contribuyendo con su herencia a las poblaciones a su alrededor. Y ese legado todavía habla hoy, en los genes de un agricultor sureño, el perfil de una familia costera o los marcadores mitocondriales de una minoría étnica una vez olvidado por la historia. El capítulo austronesio de Vietnam es un recordatorio de que la memoria cultural puede desvanecerse, pero el cuerpo recuerda. Y los restos de Champa, transportados en silencio en el genoma, continúan susurrando historias de cruces oceánicos, canchas reales y civilizaciones cuya grandeza aún fluye debajo de la piel de los vivos. Debajo de la superficie de la población del norte de Vietnam se encuentra una influencia genética moldeada por los antiguos marinas o aislamiento de las tierras altas, pero por una fuerza diferente, expansión imperial. Más de 1000 años de dominio chino no solo remodeló la política y la cultura. Sun Timente reescribió constantemente el paisaje genético, dejando rastros que aún se pueden leer hoy en las líneas de sangre de millones. Cuando el Imperio Han extendió su agarre hacia el sur durante el primer milenio A.C., trajo más que los soldados y administradores. Con ellos llegaron colonos, comerciantes y matrimonios mixtos, una corriente demográfica lenta que introdujo la ascendencia del norte del este de Asia en lo que durante mucho tiempo había sido una región diversa y mixta. Los estudios genéticos muestran que la mezcla de Han está presente, pero no abrumador, lo que sugiere que en lugar de reemplazo masivo, lo que ocurrió fue la asimilación combinada. Impulsada por siglos de contacto en lugar de conquista sola. Pero esta narración no comienza con el Han. Se remonta a la figura oscura de la Baiyue, un término utilizado por los antiguos chinos para describir docenas de tribus dispersas por lo que ahora es el sur de China y el norte de Vietnam. Aunque políticamente fragmentados, estos grupos compartieron ciertos rasgos culturales, cultivo de arroz húmedo, tatuajes, zancudos, y probablemente hablaban una mezcla de idiomas proto-australiatic y tai-kadai. La investigación genética moderna revela que las poblaciones vietnamitas de hoy, especialmente en el norte, muestran una clara continuidad con estos antiguos grupos del sur. De hecho, algunos componentes del ADN de Kim trazan más estrechamente a la Baiyue que al Han, lo que indica que las raíces del perfil genético del norte de Vietnam son más profundos que las historias imperiales a menudo enfatizadas en los libros de texto. Lo que esto significa es que la influencia de Han, aunque real, se colocó en una base local mucho más antigua, una que se había desarrollado mucho antes de que los textos chinos registraran su existencia. Este núcleo ancestral probablemente absorbió la entrada de Han con el tiempo, integrando ciertos linajes al tiempo que preserva distintas identidades regionales. Incluso los datos mitocondriales y de cromosomas y respaldan esta imagen combinada, que muestra signos de mezcla sesgada de hombres, donde los hombres han ingresado a las comunidades locales a través del dominio político o la migración, mientras que los linajes maternos permanecieron en gran medida nativos. Esta dinámica también explica los matices genéticos entre las diferentes regiones de Vietnam. En el norte, hay una señal más fuerte de ascendencia del este asiático, alineada con las poblaciones del sur de los chinos como el Xuan y Han. Pero a medida que uno se mueve hacia el sur, esa influencia se desvanece, reemplazada por componentes vinculados a capas austroasiáticas y austronesas más antiguas. El legado de Baiyue, en particular, permanece subestimado.
Aunque a menudo se descarta en los registros históricos como tribales e incivilizadas, estas comunidades desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la identidad de lo que se convertiría en Vietnam. Su conocimiento agrícola, estructuras sociales y contribución genética forman el sustrato del genoma vietnamita, particularmente en las regiones de tierras bajas y delta. Entonces, mientras Han China dejó su huella en arquitectura, gobernanza y filosofía, su impronta genética en Vietnam es más sutil, no una ola, sino un hilo, tejido cuidadosamente en un tapiz mucho más amplio. Un recordatorio de que la historia rara vez está limpia y la identidad casi nunca es singular. Desde la distancia, Vietnam puede parecer un continuo cultural perfecto, unido por lenguaje, tradiciones e identidad nacional. Pero a nivel genético, el país cuenta una historia más compleja. Debajo de los símbolos compartidos y la bandera nacional se encuentran diferencias sutiles pero medibles, dividiendo silenciosamente a la población en tres regiones, norte, central y sur. Estas distinciones no son visibles a simple vista, ni siguen líneas políticas estrictas. Pero los estudios avanzados en todo el genoma han revelado la estructuración regional dentro de la población vietnamita que desafía la suposición de uniformidad. Cada región tiene un equilibrio diferente de componentes ancestrales, conformado por siglos de migración, comercio, guerra y adaptación ecológica. En el norte, donde los primeros centros políticos de Vietnam tomaron forma, los perfiles genéticos tienen una mayor proporción de ascendencia de Asia Oriental, particularmente del sur de China. Esto refleja el largo enredo histórico con los estados chinos, así como las influencias anteriores del mundo de Baiyue. Sin embargo, incluso aquí, la señal genética no es puramente externa, está en capas sobre las antiguas raíces del sudeste asiático, formando una mezcla compleja que no se puede reducir a un solo origen. Moviéndose al centro de Vietnam, la imagen cambia. Esta región fue una vez el corazón de Champa, una civilización formada por la cultura austronesia y el extenso contacto marítimo. Aunque la población de Cham ha disminuido con el tiempo, su legado genético persiste, no solo entre aquellos que aún se identifican como Cham, sino dentro de poblaciones regionales más amplias que absorbieron los linajes desplazados durante y después de la caída del reino. Aquí, el ADN revela una interacción única entre el flujo de genes costeros y la diversidad interior, produciendo perfiles que son distintos tanto del norte como del sur. Más al sur, la historia Vietnam es aún más en capas. Esta parte del país vio oleadas posteriores de migración, incluida la Nam Tin, el movimiento hacia el sur de los colonos vietnamitas del norte, y la expansión de otros grupos étnicos como el Khmer, Hoa y varias comunidades de las tierras altas. Como resultado, el sur de Vietnam exhibe una mayor heterogeneidad genética, conformada por los movimientos internos y el contacto con regiones vecinas como Camboya y el sudeste asiático marítimo. Curiosamente, estos patrones regionales persisten a pesar de un impulso relativamente reciente por la unidad cultural y lingüística. El idioma vietnamita está estandarizado en todo el país, y los registros del gobierno reconocen a los Kinh como una sola mayoría. Pero cuando los científicos miran el ADN autosómico, los linajes mitocondriales y los patrones de cromosomas y ven microferenciación, cambios genéticos ligeros pero consistentes que se corresponden con la geografía. Estas diferencias también hacen eco de las realidades históricas. El terreno montañoso, los sistemas fluviales y la infraestructura colonial influyeron en la forma en que las personas se movieron, se establecieron y se casaron. En lugares donde la geografía permitió el movimiento de fluidos, la mezcla genética es más pronunciada. Donde prevaleció el aislamiento, ya sea debido al medio ambiente o a los límites políticos, las señales ancestrales siguen siendo más fuertes y más localizadas. Lo que hace que este descubrimiento sea tan convincente es que agrega profundidad a la identidad nacional. En lugar de contradecir la unidad, estas variaciones regionales lo enriquecen, revelando cómo las historias locales y los caminos ancestrales coexisten bajo un nombre compartido. Ofrecen un mapa biológico del viaje de Vietnam, uno que complementa el cultural, pero habla en el lenguaje silencioso de la herencia.
El paisaje genético de Vietnam no termina en sus fronteras. De hecho, muchos de sus hilos ancestrales se extienden más allá del país, entretejidos en el tejido más amplio del sudeste asiático, revelando una historia de movimiento, contacto y orígenes compartidos que son anteriores a las naciones y mapas. Cuando los científicos comparan los genomas vietnamitas con los de las poblaciones cercanas, surgen patrones fascinantes. Por un lado, la mayoría de Kin comparte una notable proximidad genética al pueblo Dai del sur de China y el tailandés en la frontera noroeste. Esto no es sorprendente, los tres grupos trazan parte de su ascendencia a expansiones neolíticas similares y transiciones de la Edad de Bronce enraizadas en el sur de Asia Oriental. Sin embargo, lo interesante es cómo Vietnam divergió con el tiempo, creando una firma genética distinta a pesar de estos puntos de partida comunes. A diferencia de los profundos vínculos austroasiáticos vistos en los camboyanos o la fuerte influencia marítima en los malayos, los genomas vietnamitas reflejan un equilibrio. Una zona de convergencia donde los linajes continentales y costeros se cruzan. Mientras que la ascendencia austroasiática forma una capa fundamental, el perfil vietnamita incluye componentes adicionales que no son prominentes en otras poblaciones regionales. Estos incluyen aportes de Tai Kadai y antiguos grupos de Asia Oriental que no aparecen tan fuertemente en lugares como Myanmar o Laos. Entre las poblaciones minoritarias, la imagen se vuelve aún más compleja. Las comunidades de las tierras altas en el norte de Vietnam a menudo muestran afinidades más fuertes con ciertos grupos étnicos del sur de China que con las tierras bajas vietnamitas. Esto es especialmente visible en grupos de habla sino-tibetana como Lolo o Pula, cuyo ADN sugiere lazos de larga data a través de la frontera, preservados a través de siglos de geografía compartida y continuidad cultural. En las partes central y sur de Vietnam, la interacción costera cuenta una historia diferente. Aquí, hay rastros débiles pero detectables de conectividad del Océano Índico, probables reliquias del comercio marítimo de Champa y la influencia hindú-budista temprana. Estos enlaces son sutiles, más visibles en los haplogrupos mitocondriales y los préstamos lingüísticos que en los grandes segmentos genómicos. Pero sirven como un recordatorio de que Vietnam no era solo un receptor de la migración del norte, sino que también participó en el intercambio horizontal de genes e ideas. Lo que es particularmente intrigante es el nivel de divergencia genética entre las poblaciones que comparten similitudes lingüísticas o culturales. Por ejemplo, los hablantes de Tai Kadai en Vietnam difieren significativamente de sus homólogos en Tailandia o Laos a nivel de todo el genoma, reflejando historias localizadas y eventos de mezcla únicos. Estas divergencias hablan con el papel de Vietnam no como una extensión homogénea de sus vecinos, sino como un nodo distinto en la red regional, absorbiendo influencias, pero formando su propia identidad. La tecnología moderna, incluida la secuenciación de genoma completo y el modelado de mezcla, ahora permite a los investigadores rastrear estas conexiones con claridad sin precedentes. Y lo que encuentran refuerza una verdad poderosa: Vietnam siempre ha sido tanto un destino como un pasillo. Un lugar donde las poblaciones se movieron, se establecieron, se mezclaron, y dejó un registro de su presencia en el ADN de los que viven allí ahora. Estas huellas genéticas compartidas en todo el sudeste asiático revelan no solo migración, sino también momentos de contacto, comercio, matrimonio, conflicto y coexistencia. Biología de las naciones mucho antes de que existieran esas naciones. Y en Vietnam, esos ecos todavía están vivos, escondidos dentro de los cromosomas, esperando ser descubiertos. Debajo de la rica historia y la complejidad cultural de Vietnam se encuentra una capa de descubrimiento aún más personal, una que toca todas las células del cuerpo humano. La diversidad genética del país no es solo una ventana hacia su antiguo pasado, también tiene profundas implicaciones para la salud moderna. Dentro del ADN de las poblaciones vietnamitas hay patrones únicos, variantes raras y mutaciones vinculadas a la enfermedad que redefinen cómo se entiende y practica la medicina en esta parte del mundo. Los avances recientes en la genómica han permitido a los investigadores examinar no solo la ascendencia, sino también los efectos funcionales del ADN heredado.
Lo que han encontrado en los genomas vietnamitas revela un espectro de rasgos biológicos, desde adaptaciones hasta medio ambiente hasta predisposiciones para afecciones médicas específicas. Un ejemplo es la frecuencia de los transportistas de talasemia, particularmente en las minorías étnicas que residen en áreas montañosas. Este trastorno sanguíneo heredado, común en partes de Asia, muestra patrones de distribución agrupados en Vietnam, influenciados por la geografía y el aislamiento histórico. Pero ese es solo el comienzo. La secuenciación del genoma también ha descubierto mutaciones específicas de vietnamitas vinculadas a la pérdida auditiva, el metabolismo del hierro y la regulación del sistema inmune. Algunas de estas variantes son raras a nivel mundial, pero ocurren a tasas significativamente más altas en ciertas poblaciones vietnamitas, lo que indica presiones evolutivas localizadas o efectos del fundador. Por ejemplo, se encontró que una mutación que afecta la función del oído interno es más frecuente en las comunidades de las tierras altas aisladas, probablemente el resultado de la deriva genética durante las generaciones. Otra área fascinante implica el metabolismo de las drogas. Las pruebas genéticas han revelado que ciertas personas vietnamitas procesan medicamentos de manera diferente debido a variaciones en genes como CYP2D6 y CYP1219, que juegan un papel fundamental en la descomposición de los productos farmacéuticos. Este descubrimiento tiene consecuencias directas para los planes de tratamiento, particularmente en cardiología y psiquiatría, donde las dosis de drogas pueden necesitar ser ajustadas según los perfiles genéticos. Es un cambio de la medicina única para todos hacia la atención médica personalizada adaptada a los planos genéticos individuales. Incluso los datos más amplios en toda la población han mostrado signos de selección en genes relacionados con la regulación energética y la absorción de nutrientes, insinuando las adaptaciones dietéticas a largo plazo formadas por los sistemas alimentarios tradicionales y las condiciones ambientales. Estas sutiles firmas genéticas ayudan a explicar por qué ciertos resultados de salud, factores de riesgo e incluso las respuestas a la dieta varían en diferentes regiones del país. Este campo emergente, conocido como genómica específica de la población, es especialmente valioso en un lugar como Vietnam, donde muchos conjuntos de datos globales han subrepresentado las poblaciones del sudeste asiático. A medida que se secuencian más genomas vietnamitas, la comunidad médica gana herramientas críticas para mejorar el diagnóstico, predecir el riesgo y los tratamientos de diseño que reflejan las realidades biológicas de las personas a las que sirven. Y no se trata solo de tratar la enfermedad, se trata de anticiparla, comprender cómo los factores genéticos heredados pueden influir en todo, desde el desarrollo infantil hasta la longevidad. En algunos casos, la detección temprana para variantes conocidas puede prevenir condiciones de alteración de la vida antes de comenzar. Para las comunidades con acceso limitado a la atención médica avanzada, estas ideas podrían eventualmente impulsar estrategias de salud pública que son rentables y culturalmente relevantes. Resulta que el cuerpo lleva no solo el recuerdo de las migraciones e imperios antiguos, sino también el plan para su propio bienestar. Y a medida que Vietnam entra en la era genómica, el conocimiento oculto dentro del ADN de su gente ya no es solo una herramienta para mirar hacia atrás. Es un camino a seguir, hacia un futuro más saludable y más informado. Mucho antes de que la ciencia del ADN pudiera mapear los orígenes humanos, los antepasados de Vietnam conservaron su historia a través del mito, las leyendas pasaron de generación en generación, no en puntos de datos, sino en historias. Entre los más duraderos se encuentra la historia de L.C. Longwan y Auce, una pareja divina que dio a luz a 100 hijos. La mitad fue a las montañas, a la mitad de la costa, una división simbólica que ha hecho eco durante siglos en la forma en que las personas vietnamitas entienden sus raíces. Pero, ¿qué sucede cuando la genética moderna comienza a confirmar la verdad emocional escondida en el folclore antiguo? La idea de que la gente de Vietnam surgió de dos ramas distintas, una de la tierra y una del mar, no está lejos de lo que ahora revela el análisis del genoma. Los estudios científicos muestran que la población es un producto de múltiples corrientes ancestrales, una rastreada hasta los recolectores interiores y los primeros agricultores,
El otro vinculado a grupos marítimos que se movieron a lo largo de la costa. Este origen dual, registrado en el mito, ahora se valida en parte por evidencia molecular, una superposición fascinante entre la memoria cultural y los hechos biológicos. La genética, sin embargo, no solo afirma a old stories. Los complica, agregando matices a lo que significa identidad en un país tan históricamente en capas como Vietnam. Durante siglos, la noción de ser vietnamita fue moldeada por el idioma, la región y la lealtad nacional. Pero el genoma cuenta una historia más texturizada, una en la que cada persona lleva ecos de migraciones, transformaciones culturales e intercambios silenciosos que ocurrieron mucho antes de que existieran las fronteras. Incluso dentro de la misma aldea, dos individuos pueden llevar firmas ancestrales drásticamente diferentes, no por aportes extranjeros recientes, sino por cómo la variación profundamente regional ha persistido con el tiempo. Las poblaciones de tierras altas y de tierras bajas, aunque unificadas hoy por lenguaje y educación, a menudo muestran vías genéticas únicas que se remontan a comunidades prehistóricas completamente separadas. Y esto plantea una pregunta profunda: ¿qué define la identidad? ¿Es sangre, creencia, pertenencia, o alguna combinación de los tres? En el caso de Vietnam, la identidad no se basa en una narrativa singular sino en un río trenzado de historias. Cada hilo que contribuye a un sentido compartido de lugar sin borrar las diferencias que hacen que cada grupo sea distinto. Estas ideas son importantes, no solo para comprender el pasado, sino para construir un futuro donde la diversidad se considera fundamental, no incidental. Cuando las personas ven sus raíces genéticas que se extienden más allá de sus antepasados inmediatos, en migraciones antiguas, reinos olvidados y comunidades paralelas, fomenta una conexión más profunda, tanto para su propia historia como para los demás. Los mitos, entonces, no se vuelven obsoletos. Ganan nuevas capas. La historia de los 100 hijos no es refutado por la ciencia, está iluminada por ella. La división de la montaña y la costa refleja la estratificación genética real. La unidad forjada por un origen compartido no es menos poderoso cuando ese origen resulta ser biológicamente complejo en lugar de singular. En verdad, lo que revela el ADN vietnamita es algo universal, esa identidad nunca es una cosa. Es el diálogo continuo entre la memoria y la evidencia, la tradición y la evolución. Es el mito y la migración, trabajando juntos para definir quiénes somos y quiénes hemos sido siempre. Dispersos por continentes, desde suburbios parisinos hasta ciudades estadounidenses, desde Europa del Este hasta las costas de Australia. Millones de vietnamitas viven lejos de la tierra que sus antepasados una vez llamaron hogar. Pero no importa cuán lejos hayan llegado, algo invisible viaja con ellos, el legado de su ADN, que lleva los antiguos códigos genéticos del sudeste asiático a entornos completamente nuevos. Remodelado pero nunca borrado. La diáspora vietnamita comenzó en olas, algunas voluntarias, otras forzadas. Desde migraciones laborales durante la era colonial hasta las reubicaciones masivas después del final de la Guerra de Vietnam, cada generación que se fue llevaba consigo una mezcla única de ascendencia genética formada por miles de años de fusión cultural dentro de Vietnam. Sin embargo, lo notable es cuánto de esa complejidad ancestral ha persistido dentro de las comunidades extranjeras, incluso décadas y océanos separados. Estudios recientes que examinan las poblaciones vietnamitas en el extranjero han revelado una sorprendente continuidad. A pesar de la integración y los matrimonios mixtos, muchos grupos diaspóricos retienen los mismos componentes genéticos diversos que se encuentran en su tierra natal, incluidos los antiguos marcadores austroasiáticos, rastros de ascendencia del sur de China y firmas mitocondriales localizadas específicas para las minorías étnicas. En algunos casos, estos linajes se conservan aún mejor fuera de Vietnam debido a la agrupación comunitaria y las prácticas de preservación cultural. Por ejemplo, en los Estados Unidos. La investigación genética sobre poblaciones vietnamitas estadounidenses ha identificado patrones de ascendencia regional que reflejan dónde las familias originalmente vinieron del interior de Vietnam.
Las familias de origen norte tienden a mostrar un componente de Asia Oriental ligeramente superior, mientras que las del sur a menudo llevan señales más fuertes de ascendencia austroasiática o costera. Estos micropatterns revelan que la migración no borra las diferencias regionales, los llevó al extranjero, incrustando la historia vietnamita en la genética de las comunidades globales. Aún más fascinante es la forma en que el ADN mitocondrial, que pasa solo de madre a niño, continúa reflejando líneas maternas profundas entre las familias de la diáspora. En lugares como Francia y Canadá, ciertos haplogrupos maternos comunes en las tierras altas del norte de Vietnam o las costas centrales todavía son rastreables en descendientes de segunda y tercera generación. Estos linajes sirven como conexiones vivos, no solo para un país, sino también para valles específicos, provincias y casas ancestrales. Al mismo tiempo, se están formando nuevas mezclas genéticas. A medida que los individuos vietnamitas se entrelazan con personas de otros orígenes, están creando linajes híbridos que transportan marcadores antiguos del sudeste asiático y los componentes globales más nuevos. Estos perfiles mixtos no diluyen el patrimonio, la extienden, creando una narración más amplia de identidad que aún honra sus raíces. Esta continuidad a través del espacio y el tiempo refuerza una verdad poderosa: la ascendencia no desaparece con la distancia. Se adapta, sobrevive y a veces se vuelve más visible cuando se examina bajo la lente de la ciencia. Para los miembros de la diáspora, comprender estos vínculos genéticos puede ofrecer un sentido de pertenencia que une la brecha emocional entre el lugar de nacimiento y la patria. Y para Vietnam, la propagación global de su ADN es un recordatorio de que su historia no está limitada por las fronteras. Vive en cocinas y aulas de Berlín a Sídney, en árboles familiares que se ramifican a través de los hemisferios, y en la memoria compartida codificada dentro de las células de cada descendiente. A pesar de todo el progreso realizado en la decodificación de la ascendencia vietnamita, gran parte de su historia genética sigue siendo incompleta, no debido a la falta de interés, sino porque las piezas cruciales aún faltan. A pesar de los avances en el antiguo ADN y el mapeo moderno del genoma, las poblaciones enteras dentro de Vietnam permanecen poco estudiadas, sus historias encerradas en silencio biológico. Más de la mitad de los grupos étnicos reconocidos oficialmente de Vietnam aún no han estado completamente representados en la investigación genómica. Estas comunidades, muchas que residen en regiones montañosas remotas o zonas culturalmente protegidas, poseen linajes genéticos únicos que podrían tener la clave para eventos de migración no descubiertos. Divisiones de población antiguas o incluso contactos olvidados con regiones mucho más allá del sudeste de Asia. Pero sin inclusión total, nuestra comprensión permanece fragmentada. Incluso entre los Kin, la mayoría de Vietnam, la mayoría de los estudios genéticos se han basado en muestras de un puñado de lugares, a menudo urbanos o del norte. Esto deja vastas tramos del país, particularmente en las provincias centrales y sur, genéticamente subexploradas. En estas zonas, donde los límites históricos cambiaron y las poblaciones se mezclan, radica en potencial para descubrir ancestros localizados que difieren significativamente del promedio nacional más amplio. Igualmente pasado por alto es la diversidad de cromosomas y en los grupos minoritarios de Vietnam. Mientras que el ADN mitocondrial ha arrojado luz sobre la ascendencia materna, las líneas paternas permanecen en gran medida sin asignar en muchas poblaciones. Estas historias paternas pueden contener evidencia de patrones de migración dominados por los hombres, redes comerciales de largo alcance o estructuras de clan antiguas que desempeñaron papeles cruciales en la configuración de las identidades de la comunidad. La ausencia de ADN antiguo de ciertos sitios arqueológicos limita aún más nuestra línea de tiempo. Si bien se han secuenciado algunos restos esqueléticos de la Edad Neolítica y de Bronce, las éticas y regiones carecen de datos genómicos antiguos, particularmente aquellos conectados a las culturas del sur y las altas. Sin estas muestras, es difícil rastrear cómo ciertos rasgos genéticos evolucionaron, desaparecieron o sobrevivieron a través de siglos de cambio. Otra brecha radica en comprender cómo la genética se cruza con la adaptación ambiental.
El paisaje de Vietnam varía desde los deltas del nivel del mar hasta las mesetas a gran altitud, desde trópicos húmedos hasta zonas de montaña frías. Sin embargo, la medida en que las poblaciones se han adaptado genéticamente a estos diversos entornos aún no está claro. Las variantes que afectan el uso de oxígeno, la dieta y la resistencia a las enfermedades podrían esconderse a la vista, no reconocido debido a datos insuficientes. Y luego está la barrera cultural. Algunas comunidades dudan en participar en estudios genéticos, ya sea debido a las preocupaciones sobre el mal uso, las creencias espirituales o la desconfianza histórica. Esto hace que sea aún más importante que la investigación se realice éticamente, con transparencia y colaboración, asegurando que el avance científico respete los valores de aquellos que busca comprender. Lo que queda sin hacer no es un defecto, es una oportunidad. Un llamado para expandir la lente, para profundizar más y más inclusivamente. Porque el genoma vietnamita no es un libro cerrado. Es un manuscrito vivo que aún se está escribiendo, una página a la vez, en laboratorios, en pueblos, en antiguos cementerios y clínicas modernas. ¿Y quizás la parte más emocionante? Los descubrimientos más transformadores, los que podrían redefinir todo lo que pensamos que sabíamos, todavía están esperando. Al final, el ADN es más que una simple secuencia de letras. Es un recuerdo vivo, no de una persona, sino de innumerables vidas que vinieron antes. Cada individuo vietnamita lleva dentro de ellos una línea de tiempo sin fronteras, un registro de supervivencia, adaptación y conexión que se extiende más lejos de lo que cualquier árbol genealógico puede capturar. Y esa historia, tan compleja y en capas como es, te pertenece. Tu ascendencia no se limita a un solo pueblo o etiqueta étnica. Refleja los pasos de los agricultores de arroz que colocaron la tierra antes de que aumentaran las dinastías. Se hace eco de los viajes de comerciantes que navegan por las aguas costeras mucho antes de que maps tuviera nombres. Tiene susurros de clanes de montaña que pasaron sus linajes en silencio, a través de generaciones que nunca escribieron una sola palabra, pero dejaron su historia en su sangre. La ciencia ahora puede leer esas historias, no para aplanar la identidad en las estadísticas, sino para profundizar nuestra comprensión de dónde venimos. Con cada secuencia genética decodificada, se revela otro capítulo, no solo sobre migraciones antiguas o eventos históricos, sino sobre cómo es el vínculo vivo entre un pasado solo comenzamos a redescubrir y un futuro esperando a ser formado. Y esto no es solo conocimiento para almacenar. Es una llamada para vernos a nosotros mismos, y a los demás, de manera diferente. Reconocer que dentro de los límites de Vietnam se encuentran una nación de orígenes entrelazados, y más allá de esas fronteras, en los corazones de la diáspora, esas mismas raíces continúan creciendo en un suelo nuevo. La complejidad no es algo para resolver, es algo para honrar. Entonces, ¿qué parte de esta historia te pertenece? ¿Qué hilo de esta vasta tela ancestral lleva tu nombre? Tal vez su familia viene de un pueblo del norte de Highland. Tal vez de la tierra roja de las tierras altas centrales. Tal vez de las ciudades costeras una vez tocadas por los ritmos de la antigua Champa. Donde sea que esté, su ADN recuerda, incluso cuando los libros de historia se olvidan. Y esa es la belleza de este viaje. La ciencia es poderosa, pero el significado radica en ti. No eres solo el resultado de la historia. Eres su continuación.